Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de NUMED. En este capítulo 15 vamos a tratar un tema que es de mucho interés debido a que toca una fibra sensible de la sociedad. Me refiero a las niñas y el tema de la primera menstruación, o como en medicina conocemos, de la menarquia. ¿Por qué está ocurriendo lo que hoy ocurre a nivel de lo que es la pronta respuesta a este estado fisiológico que hoy está llamando mucho la atención? De ese tema vamos a hablar en esta entrega. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Está con nosotros el doctor Elvis Morla, maestro de endocrinología y la nutrición. Ha formado muchísimos profesionales. Yo tuve el honor de ser su estudiante de pediatría, con el cual aprendí muchísimo. Es un referente que todavía al día de hoy menciono cuando recibo jóvenes en la consulta. Y de verdad para mí es un gran honor uno poder decir que tiene uno de sus maestros dentro de la parte de formación continuada. Maestro, y le prefiero maestro, todos mis profesores yo le digo maestro, o sea, eso van a notar cuando traiga aquí gente que ha sido parte de mi formación. Primero, doctor, agradecerle. ¿Y quién es usted a nivel académico? O sea, lo que usted ha hecho, porque yo sé que eso va más allá. Y su entrega a nivel de lo que es la docencia, que al día de hoy aún la sigue haciendo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por permitirme a través de este medio llevarle informaciones que puedan ser de interés para la familia. Podríamos decir que hemos dedicado una vida a la asistencia a través del Hospital de Niños Robert Reed Cabral y también a la docencia, que ha sido una de las partes de mi vida que mayor satisfacción me ha dado. O sea, contribuir a la formación de recursos humanos para la salud. Recursos humanos bien formados y con una buena formación ética también. De manera que las madres que acuden a los médicos que nosotros hemos contribuido a formar puedan sentirse cómodas. Excelente. Además, hemos siempre llevado de la mano nuestra labor asistencial y docente con la investigación. Excelente. Precisamente ahora terminamos una gran investigación nacional sobre la edad de la primera regla o menarquia o costumbre, como llama la población. Uh-huh. Esa investigación ya nosotros lo habíamos hecho hace 34 años. A ver si entiendo, maestro. Yo hago estas entrevistas así, ¿no? Sí. Cuando veo puntos importantes como ese. Estamos hablando de que parecería, que la población que está viendo esta entrevista, que recién se está investigando la edad justa de la menarquia, ¿no? Pero usted me dice que hace 34 años hizo un levantamiento y que me diga la diferencia entre hoy y ese tiempo. Exactamente, exacto. Entonces, en esa oportunidad, la mayoría de las niñas se estaban formando entre 13 y 14 años. Esa era como el promedio. Estamos hablando, maestro, de los 90, porque estamos en el 2025. Exactamente en el 90. En 1990, correcto. Exacto. En esa oportunidad se evaluaron algunas 3,000 niñas. Uh-huh. Ahora nosotros lo ampliamos a todo el territorio nacional, dividimos el país en 4 zonas y logramos encuestar casi 4,000 niñas de edades entre 9 y 14 años. Encontramos que el promedio se está formando entre 11 y 12. Es decir, que la edad de formación se ha reducido por lo menos un año. Por lo menos un año. Porque era de 3, era 11, 12, 12, 13. O sea que, disculpe, que el primer encuentro, la primera muestra que se tomó de 3,000 niños en ese entonces, los 90, en 1990, sí cumplía para los parámetros donde se esperaba fuera la menarquia. Exactamente. Exacto. Y esto varió ahora. Entonces, eso varió, se adelantó un año, uh-huh, que es lo que se observa, ¿no? ¿Verdad? Pero hay datos muy preocupantes. Y es que hay como un 22-24% de niñas que se están formando a los 9 y a los 10 años. ¿Eso es propio de la República Dominicana, doctor? ¿O eso es algo que está pasando a nivel regional? Esto es propio de República Dominicana porque se da una situación. Este es un estudio nacional. Exacto. Entonces, cuando nosotros vamos a comparar con Latinoamérica, no encontramos estudios nacionales. Este es un estudio propio del país, único. Solamente hay 3 estudios nacionales en la literatura. Uh-huh. 2 de República Dominicana y 1 de Cuba.
Por esto es increíble. Después uno encuentra estudios locales, ¿no? ¿Verdad? De la Ciudad de México, de Barranquilla, Colombia, de Buenos Aires. No nacionales. Pero no estudios nacionales. Estudios nacionales tenemos nosotros. Esto, ¿no? Exacto. Entonces, dividimos el país en zonas y encontramos, curiosamente, que la zona sur es donde se están formando más temprano las niñas. Curioso porque es la zona más pobre, ¿verdad? Y uno esperaba que el evento fuera más tarde. O sea, que hay que investigar qué está pasando en la zona sur. O sea, normalmente en las zonas rurales, eso debería ser, por ejemplo, menos pronunciado que las zonas urbanas. Usted dice. Exacto, sí. Se ha determinado que en las zonas urbanas la edad de la menarquia ocurre más temprano. Eso podríamos decir cuáles serían los factores. Y que en la zona rural es más tardío. Veamos esos dos factores, doctor. ¿Por qué en la zona urbana debería ser más la prominencia, no? O sea, el promedio debería ser mayor de la menarquia temprana? ¿Qué factores influyen? Usualmente las niñas tienen más peso y más estatura que las madres a esa edad. Me explico. Una niña hoy de 11 años, su madre tenía ese mismo peso y talla a los 12. O sea, las niñas se están acercando, tienen más tamaño, tienen más peso y el evento se acerca. Eso se ha observado también en otros lugares, aunque hay algunos países donde la edad se ha mantenido estable, o sea, no ha ido reduciendo. Entiendo. Para formarse, la niña tiene que pasar por una serie de cambios que eso le toma como 2 a 3 años. Comenzando con el botoncito mamario, sudor debajo de los brazos, vello axilar, pubiano, acné y la transformación de su cuerpecito que uno ve que ya es una muchachita. Correcto. Ese evento tarda de 2 a 3 años. Entonces una niña que se forma a los 9, comenzó a los 6 y medio. Y no es normal. Y este es el punto, maestro. O sea, que hice un poquito atrás, porque si el promedio de tiempo para que llegue el proceso de menarquia, obviamente en 12 empezó en 9. Exactamente. Digamos. Pero lo que usted dice es que hay más de un 20%, según la estadística, que está empezando a los 6 la formación. 6 y media y 7. Porque la de 10 están comenzando su formación como entre 7 y media. Y lo que establece la literatura es que las niñas comiencen por encima de los 8 años. ¿Y cómo un padre, disculpe, pudiera darse cuenta? Porque entonces estos cambios, como bien dices, en el tiempo van, quizá la madre esperando a los 9 ver ciertos cambios. Resulta que pudiera verlo a los 7. Esos cambios que empiezan a darse antes de que esa menarquia le llegue a los 9. ¿Y qué cambios pudieran ser eso? Exactamente. El botón mamario, el desarrollo de las mamas. Exacto. ¿Verdad? El olor axilar, los vellos axilares y pubianos, el acné. ¿Verdad? Podemos nosotros identificar que están ocurriendo cambios en edades que no deberían ser. Eso lo debe hacer la mamá. O sea, las madres deben revisar a sus niñas. Hay una situación y es que cuando la niña ya de 3 o 4 años va sola al baño, pues la mamá se desentiende de eso. No, tú tienes que revisarla de vez en cuando, revisar su panticito, porque hay a la proximidad entre el ano y la vaginita contribuye a infecciones locales. Así es. Y a la niña usted tiene que verla, usted tiene que examinarla, porque la menarquia no es una cosa que aparece de ahora para ahorita. O sea, eso tomó tiempo. Y también es sumamente importante la consulta anual al pediatra. Eso le iba a comentar. ¿No lo detecta el pediatra en esa consulta? ¿O debería poder...? Sí la llevan, sí. Lo que pasa es que vemos la misma situación. Después que termina el esquema básico de vacunas, 2 o 3 años, ya no vemos los niños y las niñas a menos que no estén enfermas. No hay esa cultura. En el país debe existir esa cultura de consulta anual. Algunos los hacen, aprovechan las vacaciones, pero la mayoría no. La mayoría no lo lleva enfermo. Y la misma situación con los adultos. Todos los adultos, mujeres y hombres, debemos consultar una vez al año. La mujer lo hace más por su situación reproductiva. Pero los hombres no. Pudiera, maestro, entonces, disculpe, una madre, por ejemplo, que esté consciente que su menarquia fue temprana, partiendo de lo que estamos hablando aquí, ¿eso pudiera preceder que sus hijas tengan esta situación? Sí. Nosotros estudiamos esa relación de la menarquia de la mamá y de la niña hace tiempo. Y lo que observamos es que se adelanta un año. Si mamá fue a los 13, la niña a los 12. Y así sucesivamente. Pero cuando mamá es a los 10, la niña no aparece a los 9.
sino como que se devuelve otra vez la situación. Oh, qué interesante. Eso es importante porque hay mamás que se formaron a los 10 y no le dan importancia a esto. Hay que darle importancia. Mire, la menarquia temprana, vamos a decir, antes de los 11, ¿no verdad? Tiene riesgo presente y futuro. Los futuros sobre todo, porque quizás los presentes no lo ven en el momento. Pero ¿qué consecuencias de salud puede tener eso? A nivel futuro se ha observado que una mamá que se forma muy temprano tiene mayor predisposición a cáncer de mama Wow, y a trastornos cardiovasculares. ¿Metabólicos también o cardiovasculares? Cardiovasculares fundamentalmente. ¿No? O sea que si usted se formó temprano, usted tiene mucho riesgo. Usted no debe faltar a su cita ginecológica todos los años. O sea que independientemente, disculpe maestro, de que una mujer, por ejemplo, presente mis analíticas también, mi tensión arterial está bien, voy al cardiólogo, estoy bien. Ese fantasma de un evento cardiovascular, que recordemos que el 70% de las condiciones de muerte son cardiovasculares, lo tiene por la menarquia, por esa, no tanto por la menarquia, por esa menstruación temprana que tuvo. Sí, se ha establecido esa relación. Por eso tan importante, ¿a qué edad tú te formaste? Por eso siempre la pregunta. Para su récord, ¿no verdad? Porque eso tiene ese tipo de relación. Y los problemas presentes, pues ya uno sabe, una niña formada tan pronto es más susceptible de abuso. Es correcto, sí. De que inicie una sexualidad más temprana, embarazo en adolescente, enfermedades de transmisión sexual. O sea, es preocupante esas formaciones tan tempranas. ¿Pudiera tener que ver, doctor, disculpe, el tema de los primeros 1000 días críticos de nutrición que tienen los niños? Usted sabe que hay un tema de la importancia de la alimentación en los niños, un factor hormonal, o sea, una madre, por ejemplo, con una diabetes gestacional o quizás esos embarazos, por ejemplo, que se interrumpen temprano. No sé, ¿qué relación puede haber con el nacimiento, doctor, y esta condición? ¿Hay una relación de...? Sí. ¿Por qué se están adelantando las niñas? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Primero tenemos la nutrición. Las niñas con más peso, entre ellos las obesas, se forman más temprano. Porque hay en el tejido adiposo una hormona que conecta con el cerebro y hace que se formen más rápido las niñas. Entonces hay que cuidar la nutrición, porque si la llevamos en sobrepeso o en obesidad franca, pues se te va a formar más temprano. También hay relación con lo que está comiendo. ¿Qué es lo que come? ¿Qué puede venir a través de la alimentación que le adelante la formación? Se ha teorizado en eso. Por ejemplo, los alimentos muy procesados. Ultraprocesados no son buenos para la salud. Y a través de las carnes, sobre todo los pollos, siempre lo han señalado, los pobres pollos. Y los cerdos. No es que a los pollos le pongan hormonas. No le ponen hormonas. No. El asunto está en la alimentación. Y la alimentación del ave. La gente confunde el tema. Exacto. La alimentación del ave, que hay algunos alimentos a base de soya. Entonces, la soya tiene fitoestrógenos. Fitoestrógenos, correcto. Estrógenos de vegetales, ¿no verdad? Esos estrógenos son hormonas sexuales femeninas, son esteroides. Y la cocción no la destruye. O sea, tú puedes agarrar al pollo, hacer lo que tú quieras con él, y la temperatura no lo destruye. Entonces esas hormonas pasan al cuerpo de la niña, llegan al hígado, el hígado se encarga de destruirla, pero hay niñas que no. Porque para que tu hígado funcione bien, necesita una buena provisión de aminoácidos esenciales. Aminoácidos tienen azufre, que ayudan a lo que se llama la desintoxicación hepática. Entonces, si esa nutrición no está bien, pues esas hormonas pasan directo y hacen efecto en el cuerpecito de la niña. En el hospital, nosotros vemos lo que se llama una telarquia prematura, o sea, niñas con mamas antes de tiempo. Niñas de 1 año, 2 años, 3 años. Muchas. En un mes llegamos a ver hasta 30 nuevas. Wow. Entonces, a esas niñas nosotros les pedimos que lleven una dieta lo más sana posible. Le decimos, mire, durante 2 meses usted evíteme las sopitas.
Los pollos gringos, los huevos gringos, la mayonesa, el bizcocho, todo en la sopa de sobre. Así es. Nos vemos en 2 meses. ¿Qué va a pasar en 2 meses? ¿Se le quitó? Desaparece. No Desaparece. es que lo frenas ahí, sino que desaparece. Desaparece o se detiene ahí. O sea que hay una relación de causa y efecto. Exactamente. De causa y efecto. O sea que la hipótesis que nosotros tenemos es que alimentos contaminados a través de la nutrición está contribuyendo a esto. Y hay otro factor del que se habla mucho, de los llamados disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos, que hemos hablado acá de eso. Sí. Usted puede dar el punto de vista pediátrico. Exactamente. Endocrino es hormona. Disruptores son como que alteran las diferentes glándulas que tienen que ver con las hormonas. Esos disruptores endocrinos los tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, algo tan común como un utensilio. Los plásticos. El biberón, la tetera. Son disruptores endocrinos que entran al cuerpo y pueden alterar tu sistema endocrino, tanto de las niñas como de los adultos. Y de los niños. Sí. Hay muchos niños con ginecomastia y todo demás. Que exactamente, niñas y hasta de los varones. O sea, entonces, esta situación, o sea, lo ideal es que la niña no llegue a formarse antes de tiempo, porque, oiga, una niña de 9 años que de repente en la escuela llegó el evento, ¿no verdad? Exacto. Eso es muy traumática para ella, porque también esto tiene un componente psicológico. Así un componente psicológico muy fuerte. Las niñas con pubertad precoz se manejan junto con psicología, porque esa niña está fuera de grupo. Es como la niña que ya todas las jóvenes le han llegado su menstruación y ella no. Y ella eso no, le afecta. que es lo contrario. Pero en esto es todo lo contrario. Entonces, lo que nosotros queremos es que las madres acudan a su chequeo anual. Exacto. Niños sanos. O sea, para que el pediatra pueda identificar que estos cambios son muy precoces y referir al especialista del lugar y hacer los estudios del lugar. Pero fíjese, disculpe maestro, que usted ha dicho algo. La gente no está entendiendo, porque nosotros tenemos años, y usted lo sabe, hablando de los alimentos proinflamatorios que son ultraprocesados. Sí. Recuerde que un alimento inmediatamente es procesado industrialmente para que sea consumido en cualquier día por los preservantes que te conserva. Usted está entendiendo lo que el maestro está diciendo. Aquí estamos hablando, señores, de que usted va a hacer cambios en su casa, hasta con utensilios. Hemos hablado aquí de PFAS, hemos hablado de microplástico, hemos hablado de todas esas cosas. Incluso le hemos invitado a las personas a que saquen todos los utensilios plásticos de cocción de la casa, porque esto pasa con las enfermedades disruptivas. Pero también afecta, doctor, y usted lo sabe, el tema de cómo actúan los medicamentos que se pretenden dar a la persona para recuperarlo, porque interactúan con los disruptores endocrinos. O sea, todo eso afecta bastante. ¿Qué consecuencias futuras puede tener la niña, doctor? Ya como adolescente, porque la madre dijimos que puede tener problemas cardiovasculares, que puede tener problemas, por ejemplo, de esa índole. Pero en la caso de las niñas, por ejemplo, ¿pudiera esto afectar la fertilidad? ¿Pudiera esto afectar qué cosas a futuro? Sí. Hay estudios que observan qué pasa el primer año de la menarquia. O sea, ¿por qué hay niñas que tan pronto se forman, regulan ya su ciclo? Y hay otras que le toma más tiempo. Inclusive, esas que se forman muy temprano, se le altera mucho su ciclo y se le altera su factor reproductivo también. O sea, que eso necesita de un seguimiento. Precisamente ahora ya estamos iniciando una investigación en esa área para ver a qué edad nuestras niñas ya regulan. Y qué relación tiene eso con la edad en que se formaron. Pero ya están en sobreaviso los padres de que la niña que entra en ese grupo, que no regula inmediatamente como aquella que lo hace en el tiempo adecuado, ya tiene que estar con el ojo visor de que futuro se le va a afectar con la fertilidad. Con la fertilidad, exactamente. O sea que son situaciones que se pueden evitar. O sea, nosotros podemos evitar que la niña regle. Y de por sí hay madres que van y te dicen, mire, ya, no, oiga, esta niña no está preparada para esto. Y es cierto que es así. Por suerte, nosotros creamos un programa en el Ministerio de Salud Pública, en alto costo, donde hay una medicación que detiene los cambios. Es una inyección mensual que se obtiene gratuitamente a través de alto costo, claro, con la indicación de los médicos, para detener el proceso
1 o 2 años hasta que la niña esté preparada física y mentalmente para esto. O sea, nosotros tenemos esa arma, ¿no verdad? Y ya de por sí hay madres que la piden, dicen en términos populares, ellos le llaman la vacuna. Pónganle la vacuna. Pónganle la vacuna, exacto. Que en realidad no es una vacuna. Exacto. Eso es transitorio que lo utilizamos. Ya después que uno suelta esa medicación, generalmente los cambios siguen su curso normal. Aunque lo ideal sería prevenir, doctor. Claro, evitar llegar ahí. Evitar llegar ahí, pero fíjese que hay 2 problemas muy serios. Primero, que una madre no reconozca su propia biología e historia para poder saber cómo debería responder una de sus hijas, primero. Pero segundo, no menos importante, es que no todo el mundo habla de estas cosas, doctor. Me explico. Bueno, ya la niña se desarrolló, como dicen los padres, o ya la niña empezó con la menarquia, pero es como, tiene la madre que esperar ver el evento. ¿No existe alguna manera, por ejemplo, de que la persona sepa, mira, este tipo de alimentos no? Usted me está hablando, y usted lo decía aquí, de que con una intervención, digamos, de 2 meses, se revierte un problema que quizás le costó meses y años comiendo mal, digamos. Con el simplemente quitar caldos de pollo, quitar alimentos que le puedan inflamar. ¿Se ha pensado en crear alguna estructura de programa, por ejemplo, donde inmediatamente, por ejemplo, una persona hasta de ginecología le hace ese manual? O sea, mire, la niña se le insiste en la lactancia, usted lo sabe. Pero de ahí para allá no hay más seguimiento. No sé si me entiende. Y la mujer incluso decide hasta cuándo parar la lactancia, por ejemplo. ¿Qué se pudiera hacer o qué se ha pensado hacer con esto, doctor? Por ejemplo, para que esa información llegue a la población. Sí, no hay así como un programa estructurado. Nosotros sí sabemos que las niñas pequeñitas le indicamos esas variaciones en su alimentación. Se le indicamos también a las mayorcitas. Pero ya cuando tan formada, no hace tanto efecto esas reducciones alimentarias. No le hace como porque el proceso ya va muy avanzado. Ya maduró. Tiene maduración en el proceso. Sí. Con respecto al tema, doctor, de la calidad de vida de estas jóvenes, por ejemplo, dijimos las consecuencias de las madres. Ellas a futuro, ¿qué tan cerca lo puede poner toda una diabetes? ¿Qué tan cerca, el tema, por ejemplo, de una hipertensión? ¿Qué tanto acerca a la niña esto a futuro? ¿Y cómo pudiera afectar la que, como bien usted decía, tuvo esa condición, tiene hijos, pero que a veces se revierte? Esa reversión de cuando tiene 8, luego vuelve a 9, 10, ¿se sigue dando actualmente? Habría que reestudiarlo. Cuando la estudiamos, cuando la mamá llegaba a 10, la niña no se formaba a los 9, sino como que iba para atrás otra vez, a los 10, a los 11, a los 12. Seguía más o menos esa dirección. Como vuelvo y repito, la que se forma muy temprano tiene más riesgo de problemas de salud presente y futuro. Por lo tanto, necesita un seguimiento más de cerca de su pediatra, de su endocrino infantil, de su ginecólogo infantil, de sus médicos que la van a seguir posteriormente. Posteriormente. Sí. Eso debería incluso, yendo un poco más lejos, doctor, llevarse a las escuelas. Me explico, porque esa transición está en los ojos de los profesores, no sé si me entiende. Incluso de pasar de un curso a otro, porque si tenemos la alerta ya 8 años, 9, como bien usted dice, quizás de la materia de biología, hablar de ese tema, por ejemplo, involucrar a los padres. Hay otro punto importante, doctor, que quería tener con esto. ¿Pudiera esto afectar al sistema inmunológico de las niñas a futuro? ¿Se ha podido ver si una niña que tiene mucho más problemas, por ejemplo, de rinitis, que tiene problemas, por ejemplo, de eso de tener mayores afecciones infecciosas que una que no tiene esa condición? Sí, claro que sí, porque cuando llega ese influjo hormonal, esas hormonas hacen resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno puede encontrar un pico de diabetes en la adolescencia, entre 10 y 20, pero en este grupo de niñas puede aparecer más temprano. Excelente. O sea que sí, o sea, tienen más riesgos. Si nosotros esperamos, por ejemplo, un pico de diabetes entre 10 a 11 y la niña se está formando más temprano, pues tiene más probabilidades de que eso aparezca más pronto. Totalmente. Sí. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos medido a nivel de actividad física en los niños, en las niñas, por ejemplo. El Colegio Americano de Medicina Deportiva es un estudio muy interesante donde se vio que las niñas que hacían actividad física de manera regular 4 veces por semana tenían el tema de la menstruación a una edad más lógica, decían ellos, como entre 12 y 11 años. ¿Qué ha visto usted? El ejercicio, el efecto del ejercicio sobre la atleta, sobre la femenina, ¿no verdad? Sí, retrasa los cambios. Exactamente. Fíjate que el desarrollo mamario es más pequeño. Así es. Las menstruaciones se le atrasan
Sí, por efecto del ejercicio a nivel del cerebro y de la hipófisis, y todas esas glándulas que intervienen en esto. O sea, que estamos hablando de la nutrición, que haga actividad física. Yo siempre he dicho que una de las formas terapéuticas es la actividad física y que no hay edad para eso, porque eso se divide por grupo de edades. Pero un mensaje final que se le quiera dar a las madres, a los padres. Primero, nos queda claro el tema de la consulta médica, que no hay cultura, maestro, como usted lo dice, ni de adultos, y lo traspolamos a los hijos. Si al hijo no le duele nada, yo no llamo al pediatra. Sí. Si no controlo la fiebre, yo no llamo al pediatra. Pero esa consulta anual, usted diría que sí o sí. Sí, esa consulta anual debe ser algo obligatorio. De por sí, quienes los hacen son clase media alta, pero la población en sentido general no lo hace. Entonces, necesitamos primero que la mamá conozca el cuerpecito de su niña. Chequea a la niña, báñate con ella, báñense las dos para que tú veas cómo es que va. Y los varones también, aunque esa es otra historia diferente. Exacto. Entonces, esa consulta, esa exploración de mi niña, y tan pronto aparecen los cambios, pues hacer la consulta del lugar. Entonces, tratar de reorganizar su alimentación lo más natural posible, y también la práctica de ejercicio que va a retardar estos cambios hormonales en la niña. Excelente. Usted sabe que, por ejemplo, y por eso le agradezco la presencia de usted, doctor, aquí. Estos son temas que a mí me choca bastante. Lo poco que se sabe de la menarquia, así como también decía en los adultos, que ese es otro tema que se trataría a futuro, de la menopausia. De que es increíble que todavía en pleno siglo haya tantas dudas con respecto a esto y que la gente desconozca las consecuencias futuras que puede tener con esa pregunta médica que siempre se hace. ¿Cuándo fue su menarquia? Que a toda mujer se le pregunta eso. Y ese profundizar que usted ha hecho es muy importante. O sea que podemos enumerar, doctor, que la alimentación, el ambiente donde vive, quería preguntarle por último, influye el ambiente. Claro que sí. Las ciudades industrializadas, las niñas se forman más temprano que la del campo. O de una ciudad no tan industrializada. O sea, está completamente estudiado. El efecto de ese ambiente sobre la polución, digamos, el tema, por ejemplo, de la exposición a los químicos. Sí, exacto. El estrés, porque en la ciudad también se maneja mucho más estrés, recuerde. Sí. Interesante, ¿verdad? Agradezco mucho, doctor, su intervención. Ha sido muy puntual, pero sé que mucha gente me pregunta, yo voy a traer un maestro de endocrinología, que aparte es un investigador de esto, pero hay una necesidad urgente de que tome en cuenta a sus niñas. Esto no se limita solo a que su hija tuvo una menarquia temprana. Hay consecuencias futuras. Y esas consecuencias pueden estar incluso reguladas por la vida que está teniendo usted como madre. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí conmigo el día de hoy. Y espero que esto pueda llegar a los demás. Y a ustedes, gracias. Dios les bendiga. Y recuerden que hay 3 cosas que no se delegan: la salud, la educación y la felicidad. Eso es algo personal. Dios les bendiga.